tardes a toda la comunidad Bosquia. Iniciamos en punto de las 6:05, como decía el mensaje. Es un honor y un gusto ver cómo evento tras evento, foro tras foro, cada vez la comunidad vamos creciendo, cómo se demuestra que hay personas más interesadas en tanto el sector forestal como en la madera, tanto nacionales como internacionales, y es muy grato ver cómo vamos creciendo todos los miembros de la página de Bosquia y sobre todo este sector forestal en el cual me es un honor hoy presentar esta clase, esta masterclass denominada Coeficientes de Cerrío y Balance de Patios de Madera, la cual la va a impartir el maestro en ciencias Diego Lira, el cual el maestro es un reconocido ingeniero forestal, el cual no solo tiene conocimientos forestales, sino también tanto administrativos como de mercadotecnia y por ende, y obviamente también los requeridos para impartir esta clase. No sobra mencionar que pueden estar tomando notas, haciendo preguntas, tal cual como lo puede mencionar el maestro, pero siempre y cuando tengan en mente que toda esta información, esta presentación en particular, se les va a hacer llegar al correo que pusieron cuando hicieron su inscripción, y también va a estar grabada y editado el video en el canal de Bosquia, que lo pueden encontrar como Soy Bosquia o Bosquia en YouTube, o inclusive también pueden estar atentos en 1 o 2 semanas en nuestra página, la cual va a estar anunciando que el video ya está dado de alta por si quieren volver a retomar esta clase o por si quieren consultar algo o si tienen alguna duda. De todos modos, los canales están abiertos con la página, con nosotros, con todo el equipo de Bosquia, y no cabe más mencionar que pues el micrófono es suyo, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jair. Buenas tardes a todos. Ha sido un gusto ver toda la respuesta a esta convocatoria de esta masterclass. La verdad, nos sorprendió que hubiera tanta demanda por este tema. La verdad, no esperábamos tanto. Les comento, tenemos 400 personas registradas para el evento. Ahorita ya estamos conectados 64 personas. Entonces, para un arranque de este tipo de temas se me hace algo pues muy grato, ¿no? Antes de empezar, no sé si ya nos siguen en las redes sociales de Bosquia, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Quienes todavía no lo hacen, pues les pedimos por favor ahí el apoyo para que se suscriban a los canales o a las redes sociales. Estamos ahorita trabajando arduamente en reforzarlas, en traer más cosas interesantes para ustedes. Y bueno, ya por ahí les traemos el avance. Viene el segundo foro de plantaciones forestales comerciales. Pronto les revelaremos más información, pero bueno, ya les dejo por ahí, ahora sí que el avance. Y bueno, si son aserraderos o empresas que se dedican a cortar madera, en este caso tarimeras, aserraderos o demás, les pedimos su apoyo. Estamos haciendo un sondeo del mercado de aserrío. En cuanto se tenga procesada toda la información, a los participantes se les hará llegar el informe. Esta es una iniciativa para poner en práctica algunas técnicas de investigación de mercado que el equipo de estadística de Bosquia quiere probar, y bueno, estamos haciendo las pruebas con los procesos de aserrío. Entonces, quienes nos quieran apoyar, bueno, ahí está el link, es https://bit.ly/sondeo aserraderos, y ya acceden ahí al formulario para que nos apoyen a contestarlo. Está un poquito extenso, y bueno, sabemos que su participación es valiosa, y a los participantes, bueno, vamos a rifar un estudio de coeficiente aserrío para los que estén participando en este estudio. Entonces, para que los aserraderos que quieran participar, todo es anónimo, no vamos a revelar información específica, entonces también tengan esa confianza al momento de este estudio. Pero va a ser información también valiosa para ustedes. Entonces, quienes quieran participar, ahí está el link. Y más adelante lo vamos a repetir más adelante para quienes quieran participar. Bien, sin más, pues vamos a comenzar. Me gustaría ver en el chat de dónde nos visitan, por ahí si pueden poner el país, el estado, el distrito de donde nos están visitando o se están conectando el día de hoy. Por ahí tenemos el primero de Michoacán.
de Chiapas, del Estado de México, de Chihuahua, de Oaxaca, de Perú, de Teotihuacán, de Hidalgo, Guatemala, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Ciudad de México. Aquí sí tenemos diferentes lados, Sinaloa, Budiraguato, ese no sé dónde es, Budiraguato. Por ahí veo gente de Bolivia, de Jalisco, de Perú, de Bolivia. Bien, tenemos visitantes de muchas partes de México y de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, sean todos bienvenidos. Bueno, de Durango, por ahí el último. Bien, vamos a empezar de lo básico a lo particular. ¿Sí? Esta masterclass fue preparada para que ustedes se lleven varias herramientas que puedan poner en práctica, ya sea en la docencia o si son estudiantes, bueno, que se van preparando para un entorno, ahora sí que profesional muy competido y que tengan mejores herramientas para desempeñarse y que, bueno, nuestros bosques a través de los procesos de acierre, pues se vayan valorando cada vez más, que esa es la visión de Bosquia, ¿sí? Innovar para valorar los bosques. Entonces, parte de eso es este tipo de pláticas. Les comento, esta es la primera. Estamos ahorita en charlas con diferentes instituciones de educación. Si alguno de ustedes está interesado en impartir alguna masterclass a través de la comunidad de Bosquia, por favor pueden ponerse en contacto a través de bosques@bosquia.com y con todo gusto vemos cómo abrimos el espacio para que podamos difundir el conocimiento. ¿Vale? Entonces, el día de hoy es coeficientes de acierre y balance de patios de madera, que es un tema trascendental para el manejo de los aserraderos. Vamos a ir viendo para qué. Bien, vamos a seguir este temario. Son 10 puntos que vamos a abordar a lo largo de esta tarde. Va a durar aproximadamente la plática 1 hora 15 minutos para que sean un poco pacientes. Y bueno, vamos a platicar primero sobre los tipos de coeficiente de aserrío, sobre los factores que lo afectan, las técnicas de muestreo adecuadas y cuáles son los criterios adecuados para poder hacer una correcta estimación, así como las metodologías que existen para determinar el coeficiente de acierre. Y ya una vez que lo hemos determinado, bueno, vamos a ver cuáles son los posibles impactos, tanto operativos como financieros del coeficiente. ¿Sí? Vamos a ver una técnica que se llama estimación documental y operativa del coeficiente de aserrío, ya que no todo es medir madera, sino a veces es documentarla a través de registros. Y bueno, vamos a ver cómo es que podemos llevar a cabo esta estimación vía documentos, que normalmente es lo que se le conoce como un proceso de auditoría de patios que vamos a revisar al final. Y vamos a ver lo que es el control documental de madera y el balance de patios de madera. Todas estas herramientas, en el caso de los aserraderos que buscan una certificación forestal de cadena de custodia, pues les van a ser de demasiada utilidad para poder pasar este tipo de certificaciones y revisiones. Aquellos aserraderos que, bueno, traen por ahí algunos temas operativos o administrativos o financieros, bueno, van a darse idea de qué tan impactante puede ser el coeficiente de aserrío y con eso, bueno, van a tener herramientas para tomar decisiones que les ayuden a mejorar su proceso. Entonces, pues sin más, vamos a entrar en el primer tema, que es la de tipos de coeficiente de aserrío. Y bueno, para ello vamos a ver lo que es el coeficiente de transformación para que todos nosotros podamos hablar el mismo idioma. ¿Sí? En este caso, el coeficiente de aserrío es un coeficiente de transformación que nos relaciona la madera transformada obtenida, es decir, el producto final que ya nosotros procesamos, respecto a la cantidad de madera utilizada en ese proceso. ¿Sí? Entonces es un cociente entre la madera utilizada y la madera procesada y la madera utilizada. Cuando solamente hablamos de tablas como tal, se le conoce como coeficiente de aserrío. ¿Sí? Cuando el producto terminado solamente está limitado a la madera escuadrada, ya sea tablas, polines, tablones, vigas, cuadrados, etc. Incluso en algunos casos también la recuperación como la tableta o las molduras llegan a ser objeto de este indicador. Entonces va a depender mucho del alcance que tengamos con él, pero bueno, nosotros lo vamos a definir. Sin embargo,
tenemos diferentes niveles en el coeficiente de acerrío. Y es ahí donde entramos nosotros con las complicaciones operativas al momento de medirlo, al momento de presentarlo y al momento de monitorearlo. Entonces, tenemos de entrada el nominal, que digamos es el más básico. Es aquel que nos relaciona la madera en medidas comerciales sin refuerzo que nosotros vamos a obtener de nuestro proceso de acerrío, de la materia prima que empleamos. Hay otro que es con refuerzo, y nominal más el refuerzo, y ya nos cuantifica, como su nombre lo dice, el nominal más el refuerzo. En algunos casos, la recuperación no es contabilizada en la mayor parte de los coeficientes de acerrío. Un grave error que nos puede generar situaciones complicadas tanto con la autoridad como con la operación y con el seguimiento del aserradero. Ya ni se diga en la parte financiera. Entonces, otro nivel más, que por eso se ve así como consecutivo, pues es el nivel de nominal más refuerzo más recuperación. Y todavía por ahí nos queda una partecita adicional que, bueno, es la variación de corte, ¿sí? A veces, dependiendo si nuestro aserradero no está bien calibrado, o aun cuando esté calibrado, siempre vamos a tener una variación porque los equipos pues, no cortan de forma perfecta y se va desgastando la sierra, se va desgastando el equipo. Y conforme vamos dándole mantenimiento, bueno, esta variación aumenta, se reduce y, bueno, siempre la vamos a tener por ahí presente, que es la variación de corte que normalmente ronda entre 1 o 2 milímetros en la variación de la medida, tanto puede ser para arriba como puede ser para abajo. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que tengamos nosotros variaciones en el coeficiente de diferente índole. Y bueno, eso hace que nosotros tengamos nuestros coeficientes de diferentes magnitudes. Por ejemplo, aquí tenemos un coeficiente hipotético de esta troza en nivel nominal que se acerca mucho al dato clásico que se estima cuando no tenemos nosotros un estudio formal. Se asume cuando no tenemos un estudio que el coeficiente es del 50%, que es, digamos, un estándar en México comúnmente aceptado. En otros países también he escuchado que es bien aceptado, pero si no, déjenme en el chat, por favor, cuál es el que comúnmente se acepta cuando no se tiene un coeficiente de acerrío. Bien, el hecho de agregar el refuerzo a la cuantificación de madera puede llevarnos el coeficiente, como pueden ver, 24 puntos arriba. ¿Okay? Esto es nada más por considerar la cantidad de madera que nosotros le ponemos al refuerzo. Si todavía de pilón, o de ahora sí que agregando lo que es la madera de recuperación, es decir, las dos tablitas que aparecen ahí a la derecha, lo pongo con el puntero para que vayamos viendo bien, estas dos tablitas que están aquí a la derecha y a la izquierda de la troza, pues nos hacen que aumente el coeficiente todavía hasta 5 puntos. Pues es ahí donde nosotros tenemos una variación que pues es importante. Y bueno, si todavía le sumamos la variación de corte, pues esta puede aumentar drásticamente otra vez el coeficiente, como puede ser muy baja, como puede ser muy alta. Va a depender del nivel de variación que tengamos. Pero si es un proceso donde no se está controlando adecuadamente la medición, además de desperdicios por variación de corte que le estoy dando madera de más a las tablas, que no me están pagando además, pues voy a tener también afectaciones al coeficiente. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de cuidar mucho. Bien, tenemos aquí una tabla hipotética. Acuérdense que la unidad de medida es el pie tabla, y lo tenemos, 1 pulgada por un pie por un pie. Y bueno, supongamos que tenemos una tabla en medida nominal de 3/4 por 8 por 8, ¿sí? Pero su medida real, es decir, ya con el refuerzo, suponiendo que no tiene variación de corte, pues es de 1 pulgada por 8 1/4 por 8 1/4, ¿sí? Es decir, esta misma tabla que yo ubiqué de manera nominal en 4 pies tabla, se me sube a 5.67 pies tabla únicamente por considerar el refuerzo. Entonces, esta es una variación volumétrica importante. Imagínense de qué nivel estamos hablando. Estamos hablando de un 42% más de volumen que no se estaba considerando en la medida anterior. Que cuando hablamos de coeficientes de acerrío, pues por ejemplo, un coeficiente si estaba en 50%, al agregar este volumen adicional, se me va hasta un 71%. Entonces, el no tomar en cuenta la medida real, pues tiene ciertas implicaciones en el proceso, en especial dependiendo cómo lo estamos controlando.
Entonces, aquí la primera recomendación que vamos a dar sobre el manejo del coeficiente de aserrío es que siempre manejemos el mismo tipo de coeficiente de aserrío. Es decir, si a la autoridad le reportamos nominal, en operaciones vamos a trabajar nominal, en finanzas vamos a trabajar nominal. ¿Sí? Para todo vamos a utilizar el mismo coeficiente. Ya que si utilizamos diferentes coeficientes, empezamos a tener problemas, a pesar de que sea el mismo coeficiente. Al final del día, el de 50 y el de 71 es el coeficiente del mismo aserradero. La diferencia es en qué nivel se tomó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el correcto? Pues esa es una pregunta, la verdad, muy complicada de resolver. Desde mi punto de vista, pues tendría que ser el real, pero el real pues, incluye la variación de corte. Normalmente lo que yo aconsejo cuando me toca asesorar los aserraderos es que manejen dos. El nominal, que tiene mucho que ver con la parte de ingresos, con la parte operativa, con la parte productiva, y que manejemos el real a un nivel de refuerzo. No vamos a tomar en cuenta la variación de corte, pero sí la recuperación. Normalmente la recuperación es a medida real, entonces en este caso no manejamos refuerzo. Entonces, aquí es manejar los dos niveles de coeficiente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener de forma ágil el cálculo de ingresos, por ejemplo, y también podamos tener el control de volúmenes de nuestro aserradero. Entonces, son las dos variables que yo diría que sería lo correcto tener. No nada más reportar uno, sino reportar los dos. Bien, ¿cuáles son los factores que nos van a afectar el coeficiente? Lamentablemente, este indicador muchas veces se cree que es un indicador 100% estático. Es decir, ya lo estimé y toda la vida va a ser igual. Y resulta que no es cierto. Tenemos muchos factores que lo afectan. ¿Sí? Ya platicamos un poco de la variación de corte. Entonces, al final del día, esta variación, ese milímetro de más que le vamos a dar en el espesor, pues multiplíquenlo por el ancho y por el largo y resulta ser una buena cantidad de madera, pues que se va ahí en la tabla y que va a hacer que nuestro coeficiente pues se aumente. Entonces hay que tener cuidado para evitar tener situaciones de variación por concepto de variación de corte. Tenemos también la parte de la medición. Ya vimos ahorita lo que nos puede impactar el refuerzo, que de hecho aparece de forma independiente. Pero errores de medición o errores de clasificación también nos van a generar problemas drásticos. ¿A qué voy con esto? El coeficiente de aserrío se puede afectar drásticamente si nosotros trabajamos bajo modelos estándar. ¿Qué quiero decir con modelo estándar? Por ejemplo, en el caso del largo o del ancho, que se maneja normalmente en el largo de múltiplos de 4 pies. Entonces, yo tengo la tabla de 4 pies, la tabla de 8 pies, la tabla de 12 pies. Entonces, una tabla que me mida 3 pies, 2 pies, 1 pie, o un intervalo de estos, incluso medio pie, pues va a hacer que esa madera no se contabilice dentro de la cuantificación del coeficiente. Entonces, va a hacer que se reduzca. Entonces, la medición, si nosotros no tenemos una estrategia adecuada de comercialización a medida lo más cercana a la real, pues nos va a afectar de forma drástica el coeficiente de aserrío para abajo. Entonces, o para arriba, si lo consideramos nosotros a nuestro favor. Me ha tocado aserraderos que cuando no venden la medida de 8 pies porque no de largo, ya saben que por ausamiento llega a tener ese tipo de problemas, pues bueno, venden a medida real. Pues si no da los 2.50 y les da 2 metros, pues la venden a 2 metros, ¿sí? La da 1.85 a 1.85 la venden. Entonces, pero bueno, ya entrenaron a su mercado y es viable, pero también ayuda a que el coeficiente se vea afectado de manera positiva. Refuerzo, ya lo platicamos, ya vimos el impacto que es muy grave en realidad. Y bueno, el calibre y acabado de la sierra es otro de los factores que también nos lo van a afectar. Hoy día ya está la tendencia a tener aserraderos cada vez de sierra más angosta. Entonces, lo que nosotros buscamos con esto es crear la menor cantidad de aserrín, ¿sí? Entonces, si yo tengo una sierra de un calibre ancho, pues va a consumir más. Por eso es que los aserraderos de sierra circular prácticamente están en desuso en la mayor parte del mundo. Y están mucho de moda los aserraderos de bancada que tienen las sierras muy, muy angostitas. Precisamente porque 1 milímetro en una tabla, cuando lo multiplicamos por 4 o 5 tablas, ya nos dan 1/4 de pulgada que se puede vender bien en una tabla calibrada en
en otra categoría. Entonces, al cabo de 4 o 5 cortes con 1 milímetro de ahorro, pues sí puedo tener yo recuperaciones de inversión muy rápidas. Entonces, el calibre de la sierra, pues sí termina afectando. Los diagramas de corte, muchas veces el aserrador, por falta de entrenamiento, porque normalmente las casas de maquinaria de aserrío nos enseñan nada más a utilizar su equipo, pero nunca nos enseñan a aserrar como tal. ¿Qué es aserrar? Pues nosotros es tener el mejor diagrama de corte, la mejor estrategia de corte, dependiendo cuál sea el objetivo de la empresa. Si es 3/4, o si es tableta de media, o si es un mix de polines, tablas, tablones o vigas. Bueno, pues vamos a tratar de buscar sacarle la mayor cantidad a la tabla, a la troza, y de esta forma nosotros podemos incrementar el coeficiente. Aunque le vamos a dar más vueltas, tal vez vamos a encarecer un poco más el tiempo de aserrío, pero en cuanto a tablas vamos a obtener menos desperdicios y vamos a tener mayores ingresos. Pero muchas veces los aserradores se casan con una técnica de acierre, ¿sí? Entonces empiezan nada más como si fuera jamón, una tras otra y sin voltear la troza. Eso habla de una falta de habilidad del aserrador o falta de experiencia en aserrío. Tal vez sea muy bueno operando la máquina, la mueve muy rápido, la manipula con muchas mañas, pero al final del día no sabe aserrar. Entonces hay que diferenciar entre saber aserrar y saber operar. Entonces un aserrador debe tener las dos. Entonces hay que entrenar muy bien esta parte para que los resultados financieros pues sean mejores. La calidad del producto también juega otro papel esencial. Muchas veces cuando la calidad no está presente, el aserrío también se vuelve muy despreocupado y es cuando pasan este tipo de situaciones que las cortan ya bajo un solo método, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tratamos de buscar un mix de productos, bueno, nos ayuda a tener ciertas mejorías en cuanto al proceso se refiere. Recuerden que la mejor madera está en las orillas, entonces el primer corte pues tiene gran importancia porque normalmente es madera de primera o madera de segunda. Entonces hay que tener mucho cuidado de que el aserrador sepa escoger la mejor cara de la troza para poder tener mayores ingresos. El producto a producir, que va muy de la mano con la calidad, entonces no es lo mismo el aserradero que se dedica a tableta que el aserradero que se dedica a viga. Que se dedica a viga de entrada pues, tiene un coeficiente de aserrío elevadísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque casi no hace cortes y todo lo que llega a sacar del cuadrado general que saca el centro, pues lo puede todavía recuperar. Pero al final del día toda la pieza central termina siendo una gran pieza de gran medida que ya no vuelve a cortar, entonces no genera tanto aserrío, no genera tanto desperdicio. Obviamente, si no recupera, pasa otra cosa, ¿no? Pero bueno, partamos del supuesto de que es un aserrío sustentable y que trata de aprovechar hasta donde más se puede. El tipo de trocería y la calidad van a jugar un papel muy drástico. Hay trozas donde a veces no le sacamos ni el 10% de coeficiente. Vienen podridas, vienen huecas, vienen ahusadas, vienen bifurcadas. Digo, hay trocería que la verdad está muy mala. Hay otras que vienen totalmente redonditas, otras que vienen casi como cuadraditas, que me ha tocado por ahí en algunas ocasiones verlas. Bueno, son muy fáciles de aserrar y la madera que sale, pues muy bonita, sin nudos, con muy poca presencia de defectos, hilos derechos, etc. Entonces, la calidad de la trocería, aunque a veces nos sale un poco más cara, pues sí repercute de forma positiva en el aserrío. Entonces, también tratar de cuidar la calidad de la trocería y también las dimensiones de la trocería. ¿Sí? Las dimensiones van a jugar también otro papel muy específico en el coeficiente. A mayor diámetro, mayor coeficiente, a menor diámetro, menor coeficiente. Y esto es obvio, nada más por las dimensiones que no vamos a tener espacio para cortar. Un corte en una troza más pequeña, pues representa mayor cantidad de residuos que en una troza más grande. Entonces, acuérdense que todo es proporcional a su tamaño, según el sapo, la pedrada. Y bueno, el tipo de aserradero, que va muy ligado con el calibre de la sierra, pues también nos va a permitir hacer ciertas cosas y ciertas no. Por ejemplo, hay aserraderos que tienen ciertas capacidades en cuanto a diámetro se refiere para procesar trocería y que cuando llegan trozas muy grandes, pues empieza a haber problemas tanto en tiempo de producción como en la cantidad de madera que van a sacar. Normalmente le meten cortes muy agresivos para poder sacar la troza a dimensiones manipulables
Y ese tipo de cortes, cuando no están bien planeados, pues hacen que la maquinaria genere desperdicios adicionales que no deberían ser si tenemos nosotros una buena formación en técnicas de acierre. Entonces, todos estos factores son los que hemos identificado como más críticos. Cada uno tiene un peso específico, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué tanto nos pesa un factor y otro. Ahí tenemos marcado en rojo los que tienen, digamos, hasta cierto punto mayor impacto. Que vemos ahí como más drástico, pues es el refuerzo, ya vimos por qué. Nos puede mover el coeficiente hasta 20, hasta 25 puntos, nada más por su inclusión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en considerarlo o no considerarlo, o alinear el criterio dentro de la cerradera, ¿sí? Los productos a producir, pues va a depender qué tantos cortes le metamos. Estoy produciendo tablas de media, pues van a ser un montón de cortes. Entonces esto va a hacer que cada vez corte más, genere más acerrín, y bueno, el coeficiente se va degradando. O si hago lo contrario, corto vigas, pues lo voy incrementando, ¿sí? Y si todavía de pilón hago recuperación de costeras, pues voy generando todavía mayor capacidad de producción. Sí, me ha tocado ver aserraderos que no sacan ni costera ni tira. O sea, prácticamente dejan por ahí residuos muy amorfos que no se pueden incluso ya considerar en esas categorías, precisamente porque hacen recuperaciones muy agresivas. El tipo de la calidad de trocería, ya lo hemos mencionado, incluso ahí me quedé corto, un 5 y un 25, puede a veces incluso afectarlo hasta un 50, 60, hasta 80%. Me ha tocado ver trozas que le llegan a sacar 3, 4 tablas y era una troza de 60, 70 centímetros. Pero el problema es que venía podrida, le meten en el corte y termina deshaciéndose la sierra en el carro. Entonces, el tipo de trocería puede también llegar a afectar. Y bueno, los diagramas de corte, ya también lo hemos platicado, van muy de la mano con el producto a producir, y la habilidad del aserrador, que se queda, digamos, en la mitad. La habilidad del aserrador, ya lo platicamos, no es nada más operar la máquina, sino saber cómo cortar, que es donde se debe de enfocar los esfuerzos. Una vez que entregaron la máquina, se debe de entrenar al aserrador a que tenga esos criterios de mejor cara, de mejor calidad, de mejor distribución de cortes. Entonces es ahí donde podemos hablar de un buen aserrador. Lo contrario, cuando es un aserrador nuevo, vemos que se encarece el coeficiente hasta en un 10% respecto a un aserrador con experiencia y con conocimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto. Los demás puntos, si bien sí afectan, en especial en la suma de ellos, pueden llegar a afectar de forma drástica, no hay que dejarlos a un lado, no porque tengan un valor más chico, sino simplemente hay que tomarlos en cuenta, pero no dejarlos a un lado porque nos pueden afectar si se acumulan todos ellos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hablábamos prácticamente de que el diámetro es uno de los indicadores que más nos afectan al momento del coeficiente, y aquí lo vemos. Una troza de 15 centímetros de diámetro normalmente va a andar alrededor de los 35 puntos de coeficiente de aserrío, es decir, aquellas trozas que normalmente se le considera trocería de secundarios o de cortas dimensiones, que vienen normalmente debajo de 20 centímetros, pues son trozas que tienen coeficientes de aserrío muy bajos. Y esto debido a que también se manejan técnicas de corte pues muy clásicas. Entonces, esto también nos dice que el coeficiente como tal pues va a tener fluctuación, porque pues en un aserradero no nos llegan trozas todas del mismo diámetro, sino nos llega una mezcla diversa dependiendo cómo fue el aprovechamiento, cómo fue lo que compramos, pues nos va a llegar este mix de trocería. Entonces aquí hay técnicas de aserrío que nos hacen tener cortes específicos para cada tipo de categoría diamétrica, para nosotros optimizar el corte de cada tipo de troza y de esta forma ir entrenando al aserrador a que se vaya haciendo una idea de optimizar cada vez más la trocería de acuerdo a su diámetro. Y bueno, aquí lo vemos, que podemos tener a partir de 50 centímetros casi un 70% de coeficiente de aserrío. Obviamente aquí lo estamos hablando en medidas reales, ¿sí? Entonces, para que lo tengan también en mente. Este diagrama ya es muy viejo, seguramente muchos ya lo vieron, este data de por ahí de los 80s. Entonces, es un diagrama que nos dice por lo menos, si yo tengo un diámetro promedio de trocería, más o menos por dónde debo de ubicar
el coeficiente promedio que yo puedo estar tomando. Sin embargo, va a depender de los otros factores que no podemos como tal predecir un coeficiente a ciegas. Aquí vemos otra correlación de los estudios que hemos realizado en coeficientes de aserrío. Pues, por ejemplo, ahí vemos la cantidad de tablas nominales que nosotros vamos a sacar dependiendo del diámetro con corteza que tenemos en centímetros de la trocería. O sea, fijan, tenemos un ajuste de esta curva de regresión, pues con una bondad muy buena. Estamos hablando de una R cuadrada de 94.82%. Entonces, es una R muy elevada, que quiere decir que sí hay una fuerte correlación entre el diámetro y la producción, ¿sí? De hecho, hay una técnica de estimación que también utiliza la técnica de regresión, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, esto nos habla de que, bueno, el diámetro sí influye en la cantidad de tablas que vamos nosotros a obtener. Y aparte, se fijan, va generando cierta curva. Bien, vamos a entrar a un punto que es hasta cierto punto controversial al momento de estimar la trocería que vamos a medir. Cuando se hacen coeficientes oficiales o coeficientes formales para determinar en cuánto anda nuestro proceso, pues el primer punto donde nos atoramos es en el muestreo. ¿Cuántas trozas vamos a medir? Y bueno, mucha gente está casada con la técnica de las 100 trozas, ¿sí? Una técnica que data por allá de los 70s, ¿sí? Donde se estableció un procedimiento para medir 100 trozas con el objetivo de ver la variación que podía tener en el proceso. Sin embargo, bueno, pues esto de las 100 trozas a veces es demasiado, a veces es poco. Todo va a depender de cuál sea el objetivo de nuestro coeficiente o de nuestro estudio, ¿sí? Entonces, ¿cuántas son? ¿Más? ¿Son menos? Pues va a depender de muchas variables, ¿no? En este caso, prácticamente va a depender de la confiabilidad que nosotros queramos tener. Uno de los errores más comunes que he visto en la mayoría de los coeficientes de aserrío, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, es que miden la variación de la troza, ¿sí? Entonces, ellos estiman que la troza tiene una variación en diámetro de tanto y con base en la variación en diámetro estiman la cantidad de trozas a muestrear. Y no, lo que yo tengo que medir es, bueno, cuánto fue el coeficiente que obtuvimos de cada troza para ver cuál es la variación que está teniendo el proceso, que es lo que a mí me interesa. He visto, la verdad, muy pocos estudios que lo hacen de esta forma, pero sí los hay. Entonces, cuando vean un estudio que está midiendo como variables de variabilidad de los diámetros para estimar la muestra, pues ya de entrada el proceso tiene un proceso sesgado en cuanto a su variación y en cuanto a su precisión, en cuanto al coeficiente se refiere. No debemos de medir el diámetro como variable de variabilidad, sino el coeficiente que obtenemos en cada una de estas trozas. Y bueno, pues eso significa que tengo que tener un premuestreo. Normalmente el premuestreo abarca alrededor de 30 trozas, que es lo que más recomiendan en diferentes partes del mundo. Y bueno, pues es una cuantificación mínima viable. A veces llega a ser suficiente para medir dependiendo cuáles sean nuestros indicadores o nuestros objetivos de variabilidad. La medición que deberíamos nosotros de estimar, o la fórmula que debemos de estimar, pues es la del muestreo sin reemplazo, ¿sí? Con una población infinita. Porque al final del día la población que vamos a tener de trozas, pues solo que sea un lote muy específico, bueno, pues lo vamos a tener que medir como lote y bueno, pues ya lo hacemos bajo una población objetivo específica, pero no va a haber mucha diferencia entre el número, en el tamaño de la muestra. Sin embargo, en un aserradero como tal, pues la muestra sí es infinita, es decir, la población es infinita. Entonces yo debo de asumir un muestreo con población infinita. Y para eso utilizamos esta fórmula para obtener el tamaño de muestra, donde Z es el grado de confiabilidad en percentiles de distribución normal estándar, la V es la varianza muestral de la trocería, o en algunos casos es el intervalo de variabilidad que hay en la trocería. Cuando no tenemos
pues conocemos más o menos de dónde a dónde se distribuye el coeficiente de aserrío. Es decir, puede estar desde los 30 puntos hasta los 80 puntos. Entonces hay normas que nos ayudan como la STME 122, que nos dice que, bueno, si tengo yo esa variabilidad, puedo utilizar ciertos parámetros para estimar la varianza muestral. Y con eso puedo tener un acercamiento a determinar la muestra que nosotros necesitamos para el coeficiente aserrío. Y bueno, el error que va a ser nuestro nivel que nosotros vamos a imponer de estimación, ¿sí? Ahí lo pongo, puede ser en pies tabla por metro cúbico, puede ser en porcentaje. Si estamos trabajando para algún aserradero americano o con medida inglesa, pues llega a presentarse el pie tabla entre pie cúbico, ¿sí? Entonces también llegamos a tener esa unidad de medida. ¿Cuánto es lo adecuado? Normalmente el error ya en magnitud de coeficiente de aserrío oscila entre 2 a un 5%. Si lo hacemos en porcentaje así tal cual de error, esto que representa de un 1 a un 2.5% sobre el promedio. Es decir, si yo tengo un coeficiente de 50%, digamos un coeficiente estándar, pues el error de 2 a 5% va a equivaler a un 1 hasta un 2.5% sobre ese 50%. Es decir, va a estar entre 47.5 y 52.5 nuestro margen de confiabilidad, ¿sí? Que bueno, nosotros lo vamos a tener al nivel de Z que nosotros estimemos. Se recomienda entre 2 y 3, entre un 95.5 y un 99.7%. Todo va a depender de la precisión. Entre más lo abramos, pues mayor va a ser la cantidad de troza, ¿sí? Entonces no es lo mismo estimar al 95 que al 99. Si lo hago yo al 95, pues normalmente ocupo menos de la mitad de lo que se requiere para estimarlo al 99. Entonces es ahí donde ustedes van a jugar con este valor. Y el valor de variabilidad, bueno, pues normalmente cuando no lo tienen, un 10 a un 15% es un valor adecuado, ¿sí? Ya que estimamos la muestra, bueno, pues aquí nosotros vamos a tener nuestra apertura, dependiendo cuál sea el nivel de confianza y el nivel de error aceptado. Es lo que va a tener nuestro estudio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la distribución de materia prima, en este caso con corteza y sin corteza, en cuanto a categorías diamétricas se refiere. Y vamos a suponer que este estudio, con los parámetros que elegimos, nos dio 50 trozas, las cuales deben de ser representativas, ¿sí? Por ahí me he encontrado aserraderos que dicen que estiman sus coeficientes de aserrío con 1, 2, 3, 4, 5 trozas, pero normalmente las vigilan y no están dentro del proceso productivo, ¿sí? Para la estimación, bueno, tratar de no interrumpir los procesos productivos en la línea de producción, ir separando el material hasta el final e irlo marcando para identificarlo y medirlo, ¿sí? Y bueno, pues aquí vemos que la distribución diamétrica de estas trozas, pues es como se muestra aquí. No tenemos de 15, no tenemos de 60 centímetros. Entonces, estas 50 trozas yo las tendría que distribuir ahora sí que en estas categorías diamétricas. 3 de 20, 25, 15 de 25, 13 de 30, 5 de 35, 7 de 40, 3 de 45 y una de 50, de 55, de 65, ¿sí? Para que de esta forma mi coeficiente de aserrío sea representativo de mi proceso de aserrío, ¿sí? Que es algo que muchas veces no se considera, ¿sí? Cuando lo hacen ya de forma operativa, bueno, a veces llega a presentarse esto. Pero también ya al momento que estamos haciendo los estudios, a veces es complicado, pero bueno, tratar de acercarse lo más posible a la distribución de esta trocería de acuerdo a la variabilidad que tenemos dentro de la aserradero, que bueno, cada vez va tendiendo a ser de dimensiones cada vez más angostas. Y bueno, la estratificación del muestreo pues debe considerar la especie, el tipo de trocería, en este caso los largos o los diámetros, ¿sí? Los productos que se van a obtener, el aserrador, si es que tenemos varios aserradores, y el equipo principal de aserrado. Normalmente, lo que se debería de hacer es estimar un coeficiente cada que una variable de estas se presenta, ¿sí? Ya que la variación a veces sí es significativa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si vamos a medir un aserradero que tiene trocería de cortas dimensiones y trocería de largas dimensiones,
pues normalmente se recomienda hacer los coeficientes por separado. Sin embargo, ya al momento del informe, pues vamos a tener que presentar un solo coeficiente cuando se trata de un coeficiente oficial, ya que pues, normalmente la documentación para reembarques se da globalizada, no me dan el reembarque de cortas y el reembarque de largas, sino me dan el reembarque de todo lo que entró. Lo que sí es que me lo dan por especie, entonces de entrada tenemos que tener un coeficiente por especie, ¿sí? Y el siguiente, bueno, pues sería por largo o manejar una distribución, una estratificación de acuerdo a las proporciones de consumo, que eso lo tenemos de la parte remisional. Pero si nuestro aserradero produce en ciertas temporadas tablas y en otras temporadas se dedica a producir vigas, pues necesitamos tener dos coeficientes o integrar esto dentro de las variables y distribuirlas. Entonces me va haciendo esta complejidad que si no la tomo en cuenta, los datos del estudio pueden estar errados. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si no, nuestros datos pueden presentar cierto nivel de error que puede ser significativo, ¿sí? El aserrador va a depender mucho del que esté en turno, pero tratar de que se muestren los aserradores que están para medir esa variación en cuanto a la experiencia o el expertise del aserrador vamos a tener, ¿sí? Y si tenemos dos equipos diferentes, pues bueno, las características del equipo van a determinar también lo mismo, entonces seguramente vamos a tener que hacer la distribución de ese tamaño de muestra. Entonces, no es tan simple como parece determinar un coeficiente de aserrío, ¿sí? Y puede cambiar a lo largo del tiempo, que es también otra de las situaciones. Bien, ¿cómo lo vamos a medir? Ya tengo mi muestra, ya sé cuántas trozas voy a hacer, cómo las voy a distribuir dependiendo del proceso. Bien, ahora vamos a determinar cómo le vamos a hacer. Hay diferentes formas de medición. La más común para lo que son los coeficientes oficiales, pues es la medición directa. Ir a medir trozas, diámetros, largos, ir a medir tablas. Grueso, ancho y largo, ¿sí? Nominal y real. Y dependiendo cuál sea el nivel de precisión, bueno, podemos medirlo con una medida de cada una de ellas o hacer la medición de 11 puntos, que considera los 6 medidas de espesor, 3 de cada lado de la tabla, las 2 medidas de largo y las 3 medidas de ancho, ¿sí? Distribuidas en los extremos y en el centro de la tabla. Eso normalmente se utiliza ya cuando queremos tomar también la medida de variación de corte. Entonces, va a depender de cuál sea el nivel de precisión del coeficiente, lo que nosotros vamos a determinar. La operativa, pues depende mucho de los equipos. Normalmente esta se hace con registros de producción. Cuánto se consumió en las torres versus cuánto se reportó de producción. En algunos casos, ya los aserraderos más modernos, esto ya lo cuantifican a través de sus computadoras, y en especial los que ya son automatizados o los que son líneas donde la presencia de personal pues ya es casi ausente. Entonces, estos ya lo tienen de forma automatizada. Existe otra que es la documental, que más adelante la vamos a ver en la parte de balance de patios, que bueno, lo que contrastamos pues son los inventarios, tanto de trocería como de madera cerrada o madera en proceso, ¿sí? Y existe otra más que es a través de regresión múltiple, que es como la que vemos ahí, ¿sí? Y bueno, nuestro informe va a decirnos cuánta madera obtuvimos en tablas nominales. A veces lo llegan a presentar dependiendo del mix que tengamos dentro del aserradero, por polines, tablas, tablones, tabletas y bueno, toda la gama de productos que obtenemos. Y bueno, nos lo suman. Luego tenemos ahí los refuerzos, ¿sí? Si se fijan, en este caso tenemos un 7.7% nada más de lo que es de refuerzos. Entonces, este coeficiente, que este es un coeficiente real, pues se me va de 49 a prácticamente 57 puntos y fracción. Entonces, sí tenemos una gran cantidad de tablas adicionales. Luego tenemos por ahí variación de corte. Bueno, aquí tenemos un tema peculiar con este cerrado en específico, que bueno, sí tiene una gran variación de corte, que esto normalmente hace que descalibren tablas con medidas que pueden clasificar a otro tipo de medidas. Entonces, hay que tener cuidado cuando pasa esto. Normalmente es cuando acumulan más de 3 milímetros que pueden ya casi clasificar en otra medida. Entonces, el aserradero tiene que tener cierto cuidado para evitar este tipo de situaciones.
Y bueno, también lo podemos presentar como un modelo predictivo de cuántos pies tabla o cuántas piezas de tabla vamos a obtener por metro cúbico, ¿sí? En las diferentes medidas, y esto nos ayuda a nosotros a tener una herramienta de planeación de acuerdo con nuestra materia prima. Si cambia la materia prima, normalmente este tipo de tablas se vuelven obsoletas y el coeficiente de acerrío pues también. Entonces debemos de estar monitoreando que nuestra materia prima siga siendo homogénea y que bueno, que el expertise del aserrador se mantenga. Bueno, es checar que las variables de proceso se estén manteniendo para mantener vigente el coeficiente. Si nuestras variables cambian mucho a lo largo del año, pues es saludable estarlo haciendo por lo menos cada 6 meses o cada año un estudio para ir viendo cómo se está comportando el coeficiente. Puede que se mantenga si es que no hemos tenido gran cantidad de cambios en cuanto a trocería, en cuanto a personal, en cuanto a equipo, en cuanto a productos obtenidos, entonces tal vez podemos prolongarlo un poco más. Pero si era un aserradero que hoy producía tableta, mañana produce mix de tabla polín y pasado mañana produce tableta, bueno, pues yo creo que sí requiere ya ajustes de forma urgente. Entonces ahí es donde tenemos que tener este tipo de consideraciones. Y bueno, este es el de regresión, el que mencionaba. Hemos encontrado precisamente con el equipo de estadísticos de Bosquia que existe una fuerte correlación en cuanto al volumen de trocería contra el volumen comercial obtenido, de tal suerte que el modelo lineal también nos sirve para determinar el coeficiente mediante regresión lineal simple, ¿sí? Con ordenada al origen. Y se fijan, bueno, tenemos una fuerte correlación, 97, una R cuadrada en punto 97, o sea, casi 1, muy cercano al 1, lo cual nos habla de un modelo predictivo muy fuerte, muy bueno. Y bueno, en este caso, la ordenada, el modelo de beta 1, que en este caso es 0.57, pues es el coeficiente de acerrío. Entonces aquí nos habla, independientemente de la medida de la trocería, nosotros vamos a mantener un coeficiente más o menos constante en nuestro proceso. Sin embargo, si tenemos procesos donde cambia dependiendo del tamaño de la troza, seguramente el modelo de regresión se va a ver afectado. Entonces, hay que checar que las premisas de construcción, bueno, estén alineadas. Pero bueno, este modelo la verdad es que es muy útil, muy fácil de calcular. De hecho, se puede calcular en Excel de forma muy sencilla. Entonces, es otra técnica que podemos utilizar para la determinación del coeficiente y que además nos da otro tipo de bondades. Les recuerdo, por favor, se registren en nuestras redes sociales, al canal de Bosquia, si algunos se conectaron tarde, por ahí nos comentaban que va a estar la masterclass disponible en el canal de YouTube en unos días, entonces por ahí les pido su apoyo para que los que no estén suscritos al canal, bueno, no les toma más que ponerle suscribirse y darle un like a las páginas de Bosquia en Facebook e Instagram. Estamos conectados más de 92 personas ahorita en este momento. Hace rato me dijeron que son de diferentes partes. Los que tienen aserradero, bueno, les repito la invitación a que se unan a este sondeo del coeficiente, bueno, de aserrío que estamos haciendo para determinar ciertas variables, conocer cómo está la situación de aserrío. No importa en qué parte de México o de América estén ustedes ubicados, sería interesante incluirlos dentro de este sondeo para que el equipo de inteligencia de mercados de Bosquia, bueno, se encargue de procesarlo y hacernos llegar un informe a todos sobre cómo se encuentra esta industria muy peculiar, que bueno, es la primera parte del eslabón de la cadena productiva forestal. Y bueno, como les comentamos, se pueden ganar un estudio de coeficiente de acerrío en su industria. Entonces, también para darles las gracias sobre el apoyo en la participación de esto. Y les repito, los datos van a ser tratados con total discreción. ¿Sí? A nadie más se lo van a compartir, se le van a compartir solo resultados. ¿Sí? Por ahí en el chat tienen el link. Y bueno, vamos a continuar. Creo que la charla está buena. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano ahí para que lo podamos estar monitoreando, ¿sí? Y pues les damos apertura. Si no, al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas.
tenemos el impacto operativo del coeficiente de aserrío. O sea, ya lo determiné. ¿Ahora qué sigue? Pues bien, vamos a ver cómo nos afecta. Como bien dice, ¿no? Ni tan alto, ni tanta lumbre que queme al santo, ni tan poca que no la alumbre. Coeficiente de aserrío pasa lo mismo. Debe de ser el correcto, o sea, no debe ser ni de más ni de menos, ¿sí? Un coeficiente alto normalmente está asociado a que ese aserradero no vende refuerzo, vende lo que le llaman medida pegada. Eso es bueno, porque al final del día no están regalando madera, o bueno, no la están como tal descontando, haciéndole el descuento comercial. Al final del día tenemos que hacer el ajuste de precio. O están haciendo una recuperación de desperdicios, o tienen un muy buen primer corte, ¿sí? O están trabajando con dimensiones grandes, o tienen esquemas de corte por categoría diamétrica muy específicos. Me ha tocado ver aserraderos que en los patios de aserrío, de trocería, dividen la trocería ya por categoría diamétrica para que el aserrador, al momento de que está cerrando, solamente se dedique a estar aserrando cierta medida. Y esto ayuda a que se vuelva el aserrador más especializado en esa medida al momento que está cortando. Entonces, eso hace que la eficiencia y la eficacia del aserrador se incremente y, bueno, la productividad también aumenta porque se vuelve más ágil al momento que tiene que tomar menos decisiones en torno. Entonces, eso nos ayuda en más de un solo sentido, no solo en coeficiente, sino también en producción. Sin embargo, muchas veces estar haciendo esta separación en patios resulta un poco estorboso, un poco de pérdida de tiempo, algunos así la consideran, pero bueno, el manejo de patios, si se logra hacer de esta forma, pues es una situación que incrementa drásticamente la productividad y el coeficiente. O sea, tenemos doble beneficio, es decir, vamos a producir más por el lado de que voy a obtener más corte en tabla y más porque lo voy a hacer más rápido. Entonces es un doble ganar. Aunque tal vez se pierda tiempo en patios, pero bueno, se recupera en productividad, crean. Y por el otro lado, tenemos el coeficiente bajo, ¿sí? Normalmente estamos dando más refuerzo o más variación de corte, o estamos descalificando o descalibrando tablas que tal vez puedan calificar en otro tipo de medida. Pues ahí hay que tener mucho cuidado. Estamos teniendo exceso de desperdicios o exceso de regalo de materia prima al momento que estamos vendiendo. Y bueno, quiere decir que también estamos teniendo una imprecisión de primer corte, ¿sí? O estamos trabajando también con medidas muy pequeñas, ¿sí? Es decir, el aserrador está trabajando tal vez con trocería de cortas dimensiones y de cortos diámetros. Entonces también puede ser una situación específica, ¿sí? O esquemas tradicionales de corte, lo que platicamos, ¿no? Un corte donde ni movemos la troza, toda la vamos cortando como si fuera jamón, una tras otra, tras otra, tras otra, hasta acabarnos la troza, sin moverla para ningún lado. Entonces, eso también genera que tengamos este tipo de situaciones. Y bueno, ¿cuáles son los principales errores operativos en caso del coeficiente de aserrío? El primero y tal vez el más grave es que no estamos conscientes de que el coeficiente de aserrío puede variar. Como ya lo vimos al inicio, cada tipo de variable que lo afecta tiene cierto margen de maniobra dentro del coeficiente. Entonces, pensar que el coeficiente es estático si mi proceso ha tenido cambios, pues puede ser un error garrafal. En especial si el aserrador se fue y estamos entrenando a otro. Incluso aún cuando traigamos otro aserrador con experiencia, puede que tenga variaciones en cuanto a su coeficiente, en cuanto a su cierre. Pues hay que tenerlo identificado en esta situación. Muchas veces hacen la cuantificación de forma unitaria, es decir, agarran su mejor troza, lo miden sobre esa y dicen, tengo un coeficiente de 80%. Pues sí, pero tomaste la troza más bonita, la cerraste con el método más detallado y bueno, pues obviamente pues sí vamos a tener un coeficiente elevadísimo, pero pues al final del día no es representativo, ¿sí? Hay otro tal vez un poco más grave, el no controlarlo e incluso el no monitorearlo, ¿sí? Es decir, hay muchos aserraderos en diferentes partes del mundo que en su vida han estimado un coeficiente de aserrío. Y eso imagínense, no quiere decir que entonces no me han estimado control de costos, control de productividad, control de calidad. O sea, el hecho de que me digan no estimado coeficiente de aserrío, ya me están diciendo que hay
una serie de problemas correlacionados que seguramente el aserradero va a tener. Entonces, cuando no lo cuantifican, tenemos ahí todavía problemas más graves, ¿sí? Y bueno, muchos no lo utilizan para planear sus requerimientos de materia prima. Pues el coeficiente también nos dice cuánta materia prima vamos a requerir. Acuérdense que en temporada de lluvias es muy complejo conseguir trocería y debemos de tener una planeación suficiente para poder predecir cuánta madera vamos a tener y no tener tanto dinero parado en el aserradero, porque uno de los problemas más graves de los aserraderos es que requieren un músculo financiero muy fuerte en cuanto a liquidez se refiere. Es decir, se necesita mucho dinero para comprar madera y tenerla parada ahí en el aserradero, es decir, tenerla guardada, con el riesgo de que se eche a perder, se queme o se la roben o tarden más tiempo en pagarla, etcétera. Entonces, y todavía de pilón sumarle que no preví la cantidad adecuada, pues bueno, es complejo el manejo de la cerradera, ¿sí? El no reportarlo de forma correcta a la autoridad, pues eso también nos va a generar problemas, tanto si es menos como si es más, pues me va a faltar madera o me va a sobrar, entonces se puede prestar para ciertas situaciones que tal vez el aserradero no las tiene, pero pues al final del día no las está documentando y no las puede soportar al momento que existe una verificación, ya sea interna o ya sea externa, ¿sí? No solamente pensemos en la autoridad, acuérdense que nosotros necesitamos tener nuestras propias auditorías, auditorías internas, para ver si nuestro proceso está trabajando de forma correcta. Y bueno, el no usarlo en auditorías internas, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos nada más en la cantidad de producto, en cuanto se produce, pero nunca lo asociamos con la materia prima. Entonces, muchas auditorías que son financieras, pues no toman en cuenta el coeficiente de aserrío. Y bueno, eso puede ser un grave error porque muchas veces no podemos detectar si en verdad el proceso tiene errores o no. Más adelante lo vamos a ver sobre la parte financiera. Vamos a ver un pequeño ejemplo, por ejemplo, un aserradero donde ya lleva un acumulado de aserrío de 5,000 metros cúbicos, ¿sí? Y bueno, ha asumido que su coeficiente de aserrío es el 50%, ya que no ha hecho estudios que permitan estimar lo contrario. Entonces, al momento que hacemos el balance de patios, pues resulta que tiene 500 metros de exceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque su coeficiente de aserrío real es del 55%. Y la autoridad entonces asume que tiene madera de procedencia ilícita, ¿sí? Ya que no cuenta con un soporte documental para decir de dónde obtuvo estos 500 metros, ¿sí? Ojo, aun cuando tienen ustedes un coeficiente de aserrío, no se case nada más con que tengo 55 puntos. Recuerden que estamos hablando de un proceso con variabilidad. Entonces, los resultados que nosotros vamos a obtener de un estudio de coeficiente de aserrío tiene intervalos de confianza. Y es ahí donde se utilizan estos intervalos de confianza. Entonces, si estamos dentro de los intervalos de confianza, esta variación se puede explicar fácilmente a cualquiera que esté auditando, ya sea la autoridad o ya sea un auditor interno, pero siempre y cuando caiga dentro de los rangos o los intervalos de confianza. Pues yo puedo justificar estos 500 metros si mi proceso tiene una variabilidad suficiente documentada. Sin embargo, si no lo tengo, pues sí se puede prestar a malas interpretaciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con que el hecho de hacer las cosas que parecen buenas, pero que parecen malas, pero son buenas, pues resulta perjudicial para nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y algo que sí les recomiendo, y eso sí, llévenselo los que están en los aserraderos, traten de hacer cortes de patio de forma programada o de forma regular, ya que si nosotros acumulamos mucho volumen, la variabilidad se nos vuelve exponencial. Entonces, por ejemplo, a lo mejor estos 5,000 metros son de un aserradero chiquitito que lleva muchos años trabajando, ¿sí? Y ya acumuló un error de 500 metros cúbicos en su vida. Pero esto se acumula porque no han hecho cortes de patio y no han hecho el reajuste necesario para poder poner el patio, ahora sí que no han tarado el patio, ¿no? Es decir, no lo han puesto en cero, se puede decir. Entonces, para explicar la variabilidad. Me ha pasado que en una ocasión se auditó un patio, ¿sí?
de una empresa muy grande aquí en México, una auditoría interna, pero aquí lo que aconteció es que el patio reportaba un volumen en saldos por alrededor de 3,000 metros cúbicos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues el patio estaba vacío, sin un solo palo. Y el problema, bueno, pues es que aun cuando tenemos los coeficientes muy bien estimados, pues tienen la variabilidad, ¿sí? Pero el volumen era tan grande que, bueno, pues 3,000 metros de a 3,000 pesos, pues estamos hablando de 9 millones de pesos. O sea, ya es una cifra alarmante en cualquier empresa. Sin embargo, pues en su vida se había llegado el patio a ceros. Y en la vida de esa empresa habían hecho un balance de patios pues a conciencia. Entonces, estos 3,000 metros era la acumulación de la variabilidad a lo largo de todos los años de vida de esta empresa. Entonces, pues explicarlo cuesta trabajo, en especial cuando ya se habla de tanta cantidad de dinero. Pero al final del día el patio estaba bien. Simplemente era un reflejo de la variabilidad que existe al momento de estimar estos indicadores. Imagínense ese patio moviendo millones de metros cúbicos, tener una variabilidad de 3,000 metros, pues es nada, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el criterio, ¿no? Y bueno, tenemos el caso contrario. 5,000 metros, asumiendo 50%, pero con un coeficiente acerrido al 45. Entonces, pues aquí el patrón quiere la explicación de qué pasó con los 250 metros cúbicos faltantes, ¿no? Como la historia que les acabo de platicar. ¿Qué pasó con esos 3,000 metros? ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Sí? Entonces, aquí se puede asumir de primera índole pues, que los vendió el que estaba a cargo de ventas y no los reportó y pues, se presume de un fraude, ¿no? Entonces, aquí es por eso que debemos de estar monitoreando los patios de forma constante. Y de ahí el origen de esta plática. El coeficiente de acerrío es una herramienta que nos permite monitorear de forma preventiva y correctiva los aserraderos para ver si están operando tanto en operación de forma correcta como financieramente de forma correcta. No, son herramientas que trabajan en los dos flancos, ¿sí? Y es por ello que el coeficiente de acerrío es nuestra principal herramienta de control operativo. No hay que olvidarlo jamás. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de estimarlo, tener la responsabilidad de estimarlo bien y tener también la responsabilidad de estarlo monitoreando a lo largo del tiempo. Hay aserraderos muy responsables que lo estiman de forma diaria, ¿sí? Hemos implantado sistemas donde a través de esquemas de registro se puede tener todos los días el coeficiente de acerrío e incluso tener herramientas de control de calidad que lo estén regulando para evitar que se me desfase de los límites que yo ya tengo preestablecidos de acuerdo a estudios. Entonces, eso nos ayuda mucho a tener un control diario de la operación, ¿sí? Y ver pues, qué tanto está ganando el aserradero. Entonces, también podemos presionar. Acuérdense que lo que no se mide no se controla. Entonces, si yo lo mido, lo puedo controlar y lo puedo presionar para que cada vez vaya aumentando. Imagínense, cada año aumentar un punto porcentual al cabo de 3 años, pues ya son 3 puntos. Y créanme, un punto porcentual en un aserradero es un mundo de dinero. Bien, pues hablemos de dinero. ¿Cuál es el impacto financiero del coeficiente de acerrío? Bien, primero vamos a tener un impacto directo en los costos, ¿sí? Si nuestra materia prima aumenta o se reduce, pues nos va a tener un efecto directo en el coeficiente de acerrío. Normalmente para los temas de costeo tomamos el coeficiente de acerrío nominal. Por eso les digo que el nominal es uno de los que nunca debe de faltar en el aserradero. Entonces, por ejemplo, una materia prima que me cuesta 2,500 pesos, pues va a tener un costo por pie tabla de 11,80. Si yo considero un coeficiente del 50%, pero si es del 55, yo voy a andar sobre los 10,72. Me vuelvo poco más de un peso más competitivo. Y si yo lo llevo a 60, me vuelvo otro peso más competitivo. Entonces, muchas veces la pelea en el mercado no es una pelea de precios, es una pelea de productividad, ¿sí? Si me aumenta el precio de la materia prima, yo tengo que buscar la forma de volverme más eficaz. ¿Por qué? Porque un punto porcentual me puede llevar aproximadamente a 20 centavos de variación
en costo por pie tabla, ¿sí? Un promedio general que ahorita ya se tiene bien medido. Entonces, que viene siendo que un centavo de dólar, ¿no? Pero lo cual, pues, es un mundo de dinero, ¿sí? En el tema del aserrío. Fíjense bien, vamos a tomar de ejemplo un aserradero que consume 25,000 pesos de electricidad, 120,000 de mano de obra, de sierras otros 15,000 y otros insumos 40,000. No hagamos más grande la cuenta, 200,000 pesos al mes, ¿sí? Su materia prima, 3,000 pesos el rollo, y de procesamiento mensual está consumiendo 600 metros cúbicos y está vendiendo a 15 pesos el pie tabla, ¿sí? Muchos de los aserraderos no hacen este ejercicio, ¿sí? Que es ver hasta dónde puedo aguantar con mi coeficiente de aserrío. Y siguen aserrando, aserrando, aserrando. El problema de los aserraderos es que tienen un flujo de efectivo muy alto y ver problemas de rentabilidad muchas veces no son tan fáciles de ver en la operación diaria. Entonces, cuando no los tenemos conscientes, tenemos problemas. Entonces, si este aserradero baja del 52.2% en nominal, se empieza a tener pérdidas con este mix de gastos, ¿sí? Entonces, quiere decir que el coeficiente de aserrío debe de estar por arriba del 52.2%. De lo contrario, empezamos en un umbral de pérdidas financieras. Y fíjense bien, si vamos de 52.5 a 53, yo ya estoy ganando alrededor de 25,000 pesos, pero 3 puntos porcentuales me llevan a casi 130, 140,000 pesos. Entonces, sí es un abismo de diferencia, 3 puntos porcentuales en el caso del coeficiente. Por eso les digo, un punto porcentual puede llevar a la quiebra un aserradero, ¿sí? Si no se monitorea de forma adecuada. Imagínense, si su estudio de coeficiente está en un 54, en un 55, pues tiene muy poco margen de maniobra este aserradero. Sí va a ganar bien, ¿sí? Porque le está metiendo 200,000 de fijos más lo que le meta de madera, pues sí gana más o menos bien. Pero el problema es que si le suben la materia prima un poco, pues podemos empezar a tener problemas en el coeficiente en la operación en cuanto a rentabilidad se refiere, ¿sí? Entonces, quiero que les quede bien claro, un punto porcentual puede quebrar un aserradero. Me ha tocado ver cómo los quiebra, ¿sí? Ahora bien, vámonos al punto de equilibrio, ¿sí? Fíjense qué tan sensible es un aserradero, ¿sí? En cuanto a punto de equilibrio, es decir, cuánta madera necesita procesar para salir tablas, es decir, para no ganar dinero, ¿sí? Con esta estructura de costos, ¿sí? Si el coeficiente es muy bajo, tiene que procesar mayor cantidad de madera para no perder, ¿sí? Y entonces lo que hacen es pues, abrir el segundo turno o meter horas extra o demás, y empezamos también a elevar los costos fijos, que es lo peor de todo. Entonces, se nos vuelve una espiral descendente que nos lleva más rápido a un proceso pues, de quiebra de un aserradero. Entonces, si no se monitorea de forma adecuada el coeficiente de aserrío, podemos tener problemas financieros en el cortísimo plazo. Ya no digamos en el corto, en el cortísimo plazo, ¿sí? Sin embargo, también podemos tener efectos positivos. Si lo llevamos para adelante 3 puntos, fíjense, puedo consumir en promedio un 25% menos, ¿sí? O puedo producir lo mismo y ganar un 25% más de utilidades. En el caso de un aserradero, pues es un montón de dinero. Pero 3 puntos porcentuales pueden llevarme a consumir el doble de madera, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Entonces sí el coeficiente tiene implicaciones financieras pues muy agresivas al momento que estamos hablando de ello. Bien, estamos terminando casi la charla, vamos a hablar ya de la parte de patios, ¿sí? Antes de entrar a patios, vamos a entrar a ver una técnica que es la técnica de estimación documental del coeficiente de aserrío y que se liga mucho a la técnica operativa, ¿sí? Hay una fórmula que Dobby nos presentó por ahí de los años 80 para la determinación del coeficiente de aserrío. Es un libro muy viejito y bueno, ha sido retomado por otros autores, pero bueno, la literatura en temas de aserrío pues es muy escasa.
A mí me ha costado mucho trabajo conseguir los materiales sobre acerrío y ni se diga sobre coeficiente acerrío. Bueno, esta charla ya tiene muchos años construyéndose. En este caso, tenemos una fórmula que parece hasta cierto punto sencilla, ¿sí? Y lo es, de hecho, no es otra cosa más que un cociente, pero con una ecuación aritmética dentro. Ni siquiera tenemos que meternos en álgebra compleja. Pero esta herramienta nos ayuda a nosotros a poder estimar el coeficiente de acerrío de una forma indirecta con un alto nivel de precisión. Primero, lo que vamos a ver es cuánto hemos sacado del aserradero en madera cerrada, que es la B. Le vamos a sumar el inventario que tenemos al final de ese periodo, ¿sí? Y le vamos a restar el inventario que teníamos al inicio. Con esto yo lo que estimo es la cantidad de madera que movimos o que produjimos en ese tiempo, ¿sí? Y ahora vamos a estimar la madera que consumimos en ese mismo periodo de tiempo. Y para ello vamos a tomar lo que es el inventario de madera en rollo al inicio, le vamos a sumar lo que compramos y le vamos a restar lo que nos queda en patios. Entonces, esta fórmula, aunque parece sencilla, créanme, es exageradamente útil al momento de hacer auditorías de patio, al momento de hacer balance de patios. Entonces, yo sí les pido que si no tienen forma de tomar notas, tómenle un screenshot. Esta fórmula no tan fácil la encuentran en la literatura y créanme, es muy útil. A todos aquellos que se dedican al aserrío, créanme, les comparto esta fórmula, la obtuve de forma deductiva, después ya la encontré en la literatura. Es muy antigua y muy efectiva. Obviamente, nosotros vamos a tener diferentes puntos de control de trocería desde el punto de vista operativo. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado en la recepción y almacenamiento de trocería y en el consumo de trocería para controlar lo que viene siendo las fluctuaciones o el movimiento de la trocería dentro de nuestro aserradero. Y por el lado del control de la madera cerrada, pues yo debo de tener lo que es la producción y venta de tablas, el almacén, producción, consumo y venta de tablas, ¿sí? Y así como la producción y venta de productos terminados. Hablo de consumos internos porque a veces, en especial los aserraderos ejidales, tienen consumos de sus ejidatarios, que muchas veces no se registran. Pues hay que tener mucho cuidado con ello. En el caso de la empresa social. En el caso de las empresas que tienen múltiples productos después del aserradero, por ejemplo, tarimas, caja de embalaje, muebles o algunos productos semiterminados, pues consumen a veces madera escuadrada, que bueno, también tiene que ser considerada. Y hay aserraderos que por su forma de producción no terminan el día con todo su producto terminado. Entonces vamos a tener productos semiterminados, como el que se ve ahí, ¿sí? Tenemos por ahí unas gualdras que todavía no están totalmente escuadradas, que bueno, se van a ir a tableteo. Entonces, esas piezas tenemos que sacarles cuánto es el volumen promedio que tenemos por pieza para poder cuantificar un estimado de cuánto estamos sacando del coeficiente. Entonces, podemos al final del día estimar el coeficiente de aserrío aún con piezas semiterminadas. La respuesta es sí, sí se puede, pero tengo que hacer algunos ajustes dentro del aserradero. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es tener mi registro de entrada de trocería, mi registro de trocería consumida en las torres, ¿sí? El registro de productos semiterminados del día, ¿sí? O el del almacén, dependiendo cómo lo quieran controlar. El registro de productos terminados de consumo y de venta, ¿sí? O sea, cuánto se consumió, cuánto se vendió y cuánto se produjo. Y bueno, el registro de productos terminados y la venta, ¿sí? De esta forma, con estos registros, yo puedo estimar fácilmente un coeficiente aserrío, ¿sí? Utilizando pues, la fórmula que ya hemos visto anteriormente. Y bueno, es con lo que entramos nosotros a lo que viene siendo el control documental, ¿sí? Acuérdense que en México estamos obligados a llevar el libro forestal, que normalmente lo que nos pedían era tener la fecha, la especie, el volumen, el proveedor o el cliente, su registro o su código de identificación forestal o su registro forestal nacional. Y bueno, un dato en el caso de las empresas certificadas, si la madera estaba certificada o no, ¿sí? Normalmente el registro no nos obligan a llevarlo de forma digital ni tampoco tan complejo. Mientras tengamos los datos que nos exige la ley, lo podemos tener. Sin embargo, yo sí recomiendo esta herramienta que son los floretes.
que son libretas foliadas para evitar que quien está llevando el registro pues nos los modifique o nos los altere, ¿sí? Tanto por cuestiones internas como por cuestiones externas. Incluso llevar un registro en ambos lados, tanto en el florete como en el Excel, pues es una buena práctica, y archivar nuestras remisiones o nuestros documentos de procedencia lícita. Entonces, aquí tenemos 10 criterios para poder mejorar lo que es el control documental, que bueno, es primero registrar el mismo criterio de recepción de volumen, ¿sí? No estarlo cambiando, ¿sí? Con corteza o sin corteza, o la forma en la que lo miden, entonces que sea siempre la misma. Ojo, aquí sí algo que les recomiendo: siempre que llegue la madera, no importa de dónde venga, cuantifiquen el volumen. Siempre hay variación documental, es decir, entre lo recibido y lo documentado. Y normalmente es para abajo. Entonces, lo que documentan normalmente viene menos de lo que está en el papel. Entonces, si nosotros le damos entrada así tal cual con el documento, pues podemos tener por ahí ciertas situaciones que nos van a afectar tanto el coeficiente como el balance de patios. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese. Yo sí he detectado variaciones que oscilan entre el 1 y el 5% en las variaciones volumétricas. Y el problema es que es madera que vamos a pagar. Y créanme, esa variación paga la nómina completita. Entonces tengan mucho cuidado con ello. Y bueno, el registro, también lo mismo, llevar el mismo criterio de registro en cuanto a venta en volumen. ¿Lo van a registrar con refuerzo o lo van a registrar sin refuerzo? Pero siempre el mismo criterio. No andarme poniendo unas con refuerzo, otras sin refuerzo. Hay que tener siempre el mismo criterio, ¿sí? Lo mismo para la documentación. Siempre se recomienda tener cortes semanales de entradas y salidas, ¿sí? Muchas veces no hacen ni siquiera los cortes, ¿sí? No me dicen ni cuánto entró ni cuánto salió. Entonces, esto para también hacer la solicitud de remisiones y reembarques, bueno, de reembarques en este caso, pero también para tener nosotros un control de cómo está moviéndose nuestro aserradero. Separarlo por especie, así como por fuente certificada. Es decir, podemos llevar 2 libros, uno que lleve la certificada, otro que lleve la no certificada, o simplemente por hojas. No pasa nada. Y bueno, llevar también un estricto control del correcto llenado documental y del correcto registro. A veces no coincide lo que dice el documento con lo que me registraron en el florete o en el Excel. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y mantener respaldos físicos de las entradas y de las salidas. O sea, las remisiones y los reembarques tienen que estar, o los pedimentos o el documento que muestre la legal procedencia, ¿sí? Y auditar la concordancia al menos cada trimestre. Ya me estoy yendo muy lejos. Lo ideal sería cada mes hacer un corte de patios e ir a medir existencias al patio para ver cómo andan, ¿sí? Si no, pues les puede pasar lo que les platico. Y eso sí, por favor, y hasta se los puse en rojo y en letras grandotas, registren toda entrada y toda salida. Muchas veces tenemos las entradas y las salidas, pero a veces las pequeñas ventas, por el problema que es solicitar los reembarques forestales aquí en México, no se registran las ventas de menudeo. Y eso nos puede generar problemas. Me tocó un aserradero que tenía una cantidad impresionante de notas de venta de tablitas, porque ya casi parecía maderería el aserradero. Y el problema es que no las estaban reportando ni las cuantificaban al momento de su requerimiento documental. Entonces ahí es donde se presentaba una problemática de un saldo acumulado que pues no cuadraba. Y créanme, no se contaba en metritos, eran ya cientos de metros lo que se llegó a acumular en la vida útil de este aserradero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues ¿cómo lo manejamos? Pues todas estas notas de venta, descansarlas en un reembarque forestal al final del mes, donde pues digamos de qué folio a qué folio, para poderlo reportar a la autoridad y bueno, tener nosotros también nuestro respaldo documental, ¿sí? Como tal, no existe un procedimiento de cómo hacer bien esto. Al final del día, la nota tiene que tener los requerimientos que nos pide la ley, pero en el deber ser, pues tendrían todas que llevar reembarque forestal. En la práctica no se hace, pero bueno, una buena práctica que nos ayuda a más o menos subsanarla y estar trabajando en un reporte responsable, pues sería hacer esto, ¿sí? A partir de octubre de 2021 entró en vigor el formato del libro forestal,
el FF CONAFOR 032, que bueno, ya nos exige que llevemos este registro, ¿sí? El cual, bueno, pues es ahora sí que el registro legal, entonces debemos de acatarlo, entonces debemos de entregar estos datos, que son 10 columnas que debemos de registrar de cada embarque que nos llegue, ¿sí? Y bueno, vienen los datos de arriba que son sobre identificación de la aserradero, tanto de lo que llega como de lo que se vende, ¿sí? En el que se vende, bueno, nos piden solamente 9 columnas, ¿sí? Nos pide el balance de existencias y demás, ¿sí? El coeficiente de transformación obtenido en el periodo. Que bueno, el problema que tiene este formato es que el coeficiente de transformación, pues vamos a tener que ponerle el que tengamos de un estudio de verificación, ya que no obedece a la técnica documental que acabamos de ver, es decir, no utiliza la fórmula, ¿sí? Porque no nos dice cuál es el saldo que nosotros tenemos. Entonces es ahí donde tiene ciertas limitantes operativas. Y bueno, el formato a veces sí nos ayuda para ciertas cosas, pero bueno, hay que seguir. Al final del día es lo legal. El formato que a nosotros nos ayuda a tener concordancia con diferentes cosas, pues es un Excel donde declaramos por lo menos estos datos. Como lo dije, la fecha, un número consecutivo también es adecuado. La fecha, el proveedor o cliente, su registro, la especie, el tipo de certificación, volumen de entrada y volumen de salida en columnas separadas para nosotros ver en todo momento cómo estamos en cuanto a saldos, ¿sí? E ir llevando un saldo acumulado, ¿sí? Es lo más saludable que podemos hacer y lo más responsable para ir teniendo un control diario de nuestro aserradero y poderlo llevar de forma adecuada en un solo registro, ¿sí? Sí es diferente al de CONAFOR. ¿Por qué? Porque no tenemos los dos formatos por separado, sino lo integramos en uno solo, pero tenemos un mayor control, ¿sí? A veces en los aserraderos vamos a tener que hacer lo que se llama contabilidad doble, triple, cuádruple, precisamente porque pues, tenemos diferentes controles. Entonces, tratar de que nuestro control sea alineado. De hecho, lo que nosotros hacemos es programar plantillas que se basan en el formato CONAFOR oficial y bueno, extraemos la información para llevarlo a un libro de entradas operativo. También se vale, para no trabajar doble. Obviamente, si esto lo dejan a nivel de mes, se hace un cerro de información y bueno, luego es un problema serio. Y bueno, ese era el 9. El 10, todavía no lo piden como tal, pero ya estamos yendo hacia allá, hacia la debida diligencia. Entonces, ya ahorita es bueno empezar a tomar prácticas de una debida diligencia correcta. No es otra cosa que identificar que el proveedor y el cliente, bueno, son personas que existen y están trabajando en la formalidad. Eso es una debida diligencia. Y si están en procesos de certificación, bueno, esto les ayuda mucho a hacer más ágil sus procesos de verificación. Entonces, lo que se recomienda, pues, es armar un expediente de sus clientes o de sus proveedores, o de ambos en este caso. Y bueno, ¿qué se recomienda que tengan? Pues, un contrato de compra-venta, la identificación de quién firma ese contrato, su autorización de aprovechamiento, el acta constitutiva con los poderes de representación, normalmente vienen dentro del acta, el comprobante de domicilio de esta institución, empresa u organización, así como la ubicación o coordenadas del aprovechamiento, a veces con municipio y estado es suficiente, pero bueno, a veces ya el mercado es global, ¿no? A veces vamos a tener que ponerle a país. El comprobante de cumplimiento fiscal y social, que bueno, ese ya se obtiene vía internet, entonces los deben estar mandando de forma periódica. Como ustedes no son tan no son tan estrictos, no es tanta, su trabajo no es verificar a su proveedor de forma constante, pues cada 6 meses, cada año es suficiente para tener la certeza de que está operando de forma adecuada. Y bueno, su certificado forestal o de cadena de custodia, ese, bueno, pues sería deseable, ¿no? Normalmente ese pues, nos ayuda casi a omitir todo lo demás, pero no por eso vamos a omitirlo. Entonces, una debida diligencia es una práctica que está en tendencia. Entonces, si no la tienen, créanme, váyanla incorporando y váyanse acostumbrando, porque en el corto plazo va a ser algo que va a ser requisito en todos lados, ¿sí? Las certificadoras ya lo empiezan a pedir. Bueno, nos faltan 2 temas. Les repito, los que no se conectaron desde el inicio, apóyennos a registrarse a las redes sociales de Bosquia, Facebook, Instagram,
Y bueno, que nos sigan en el canal. Si se perdieron la primera parte, el video de esta masterclass va a estar disponible ahí en YouTube en unos días, entonces para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Les repito, estamos armando el sondeo de Acerrío. Por ahí tengo una mano alzada, le voy a dar la palabra aprovechando esta pequeña pausa. Tengo a Domingo Villalba. Adelante, Domingo, puedes encender tu micrófono. No sé si tiene problemas al momento de activar su micrófono. Perdón, me iba yo a registrar y levanté la mano por equivocación. Disculpe. No te preocupes. Bien, les pedimos, les repito, el apoyo para este sondeo. Vamos a armar un documento con los resultados de este sondeo. Lo vamos a hacer público sin revelar obviamente los datos particulares de cada aserradero, sino simplemente las estadísticas resultantes. Es un sondeo un poquito pesado, sí implica dedicarle unos 15 a 20 minutos al cuestionario, pero vale la pena. Y bueno, les digo, vamos a sortear un estudio de coeficiente Acerrío a los participantes de este sondeo, entonces les conviene. Esto les digo, lo estamos haciendo porque necesitamos conocer más a fondo cómo está la situación de los aserraderos y bueno, también queremos probar herramientas de investigación de mercados que por ahí los estadísticos de Bosquia nos han propuesto y bueno, queremos aprovechar esta oportunidad para poder hacer algo también por el sector. Entonces, en cuanto estén los resultados, buscamos una muestra suficiente para poderlos presentar y bueno, armaremos el informe pertinente. No importa de qué parte de América estén, por favor, si son aserradores, participen o si tienen datos de algún aserradero que puedan compartir, pues también los podremos incluir dentro del estudio. Tal vez no puedan contestar todas las preguntas, de preferencia procuren para tener la mayor fiabilidad posible en cuanto a todo este estudio. Les platico también, vamos a sacar, bueno, los servicios que tiene Bosquia Advisors en el tema de aserraderos. Tenemos obviamente la estimación de coeficientes de aserrío, las alineaciones para certificación, que es parte de lo que hemos platicado. La cuantificación de costos, que muchos aserraderos muchas veces tienen dudas en esto. Ya tenemos metodologías muy veloces para la determinación de costos. Tenemos también el servicio de auditoría de patios, la alta de patios e industrias forestales, que tenemos ahí varios despachos que nos apoyan para poder hacer este proceso, que tienen mucha experiencia y son aliados de Bosquia, así como la instalación y puesta en marcha de aserraderos. No trabajamos solos, sino también trabajamos en alianza con varios despachos forestales, los podemos apoyarles, ¿sí? Y bueno, también tenemos aquellos que apenas quieran incursionar, bueno, también los podemos apoyar desde el plan de negocios o hacer los manuales de procedimientos. Y bueno, aquellos que ya están operando y quieren vender más y mejor, bueno, también les podemos ayudar en la creación de sus marcas, es decir, su identidad corporativa, y en la gestión y desarrollo de redes sociales y desarrollo publicitario tradicional, desde muestrarios, folletos y publicidad tradicional, es decir, apoyarlos a que vayan a algún evento, a armar su stand, o hacer campañas en redes sociales. Créanme, están funcionando de maravilla esto de las redes sociales. Tenemos ya un equipo de mercadotecnia muy fuerte en ese aspecto y ya tenemos mucha experiencia en el tema de redes sociales específicas para el sector forestal. Y bueno, lo que es capacitación técnica y directiva a través del Bosquia Training, que son eventos así como este, tanto privados como abiertos, que de hecho ahorita tenemos 2 entrenamientos en puerta, que es precisamente el de técnicas de determinación de coeficiente aserrío, donde los vemos ya a profundidad, los tipos de coeficiente aserrío, las técnicas de cubicación, las de determinación del tamaño de muestra, ya con plantillas que casi nos arman el informe al momento que vamos vaciando la información, todo eso se les comparte. Y bueno, el análisis de correlación de coeficiente aserrío, y bueno, cómo armar el informe de los coeficientes. Esto incluye el manual, el acceso, las plantillas, su informe y obviamente su certificado. Es un entrenamiento de 9 horas en 3 sesiones que comienza el 26 de abril, pasando Semana Santa. Y el otro, que este sí es un poquito más ejecutivo, que es de técnicas gerenciales para aserrío de excelencia. Son 4 sábados a partir del 7 de mayo, donde vemos las variaciones de cubicación, el coeficiente de aserrío operativo. Ya les decimos cómo llevarlo o cómo desplegarlo dentro de su aserradero, cómo hacer la correcta planeación de la producción a partir de variables de decisión, así como la determinación de los costos de producción.
cómo implantar sistemas de control de calidad, no solamente en la medida de la tabla, sino en el llenado documental y en el control documental y en algunas otras situaciones de control de calidad en específico de los equipos, ¿sí? Así como el control de existencias y control documental. Hacer un correcto balance de patios, ahí ya lo hacemos con ejercicios, normalmente trabajamos con lo que son estudios de caso, es decir, ponemos un caso hipotético de los que hemos trabajado, obviamente no les decimos qué aserradero es, pero utilizamos variables que se acercan mucho a la situación que nos tocó resolver, y bueno, los ponemos a que ustedes lo resuelvan. Y cerramos con lo que viene siendo presupuesto operativo y tableros de mando, es decir, informes muy resumidos que nos permiten tomar decisión en el día a día en nuestro aserradero. El costo del primer entrenamiento está en 1,500, el del segundo está en 2,500, 2,499. Y bueno, ya está a partir de mañana empieza ya la publicidad en redes. Y bueno, quienes quieran inscribirse, bueno, pueden hacerlo a través de las redes de Bosquia. Por ahí, Jair, creo que les tenía una oferta específica. Sí, maestro. Bueno. Como ya se los comentó el maestro, tenemos en puerta dos cursos, cursos de los cuales ya les comentó, el de coeficientes de acerreo y el de acerreo de excelencia, los cuales tienen un precio de 1,499 y el segundo de 2,499. Pero como digamos que estamos en un evento de Bosquia, que pues a la Bosquia apoya a su propia comunidad, ahorita tenemos un descuento de 550 para ambos y los precios quedarían de 949 para el primero y el segundo de 949. Pero no, eso no es todo. Si realmente a ustedes les interesa y están funcionando y quieren tener los dos cursos, estos pueden tener un paquete especial en los cuales se les rehace otro descuento. El primero se les restaría la suma que no sería de 2,898, sino quedaría en 2,499, teniendo un ahorro total de casi de 1,500 pesos mexicanos por por los dos cursos, reduciendo casi la mitad, un poco más de la mitad, y inclusive ahorita pueden apartar su lugar con tan solo 250 pesos, pero claro, esto tiene una fecha límite, hasta el 11 de abril se van a poder tener uso de este cupón por participar en este evento, y todos los informes e inscripciones lo pueden hacer en las redes de Bosquia o en el número y correo que está en pantalla. Muchas gracias, Jair. Bueno, vamos a concluir la plática. Nos faltan dos temas. Quienes quieren inscribirse, créanme, son entrenamientos que vale mucho la pena y que pocas veces se tienen disponibles. Bien. Nos falta el balance de patios y la auditoría de patios. Ya para cerrar esta charla, que creo yo ha sido productiva para todos ustedes. Ha sido mucha transferencia de mi parte para ustedes de mucha de la experiencia que he tenido en el tema de aserrío. Y bueno, el balance de patios tiene que ver con cuánto tengo de un lado, en este caso otro sería, y cuánto tengo del otro, en el caso de madera, ¿sí? Entonces, para poderlo hacer, yo tengo que tener en cuenta lo que tengo almacenado y lo que he recibido, ¿sí? Obviamente lo que he consumido. Más, del otro lado, tengo que ver lo que he vendido y lo que tengo almacenado. Y esto debe de estar en armonía, ¿sí? Sin embargo, esta balanza pues está descalibrada. La calibramos con el coeficiente de aserrío. Si no, los volúmenes nos salen ahí medio raros. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Tenemos por aquí, primero, un ejemplo hipotético donde hemos recibido un total de 5,000 metros. Estoy retomando un poquito el ejercicio anterior. Y tenemos en patios 1,200 metros cúbicos, ¿sí? Hemos vendido alrededor de 1 millar de pies tabla, que equivalen a 2,359 metros cúbicos. Y tenemos alrededor de 400,000 pies tabla, que equivalen a otros 944 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues como que las cuentas no cuadran, ¿no? O sea, 5,000 contra 3,000 y pedacito, pues como que no me está cuadrando esto. O sea, la balanza como que no se queda quieta bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos faltaba el coeficiente.
Y si no lo tengo, acuérdense que se asume el 50%. Entonces, este 50% nos diría que nosotros tenemos que tener 2.500 metros, pero resulta que tengo 3.300. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Resulta que me hacen que yo tengo 803 metros cúbicos que me sobran. Entonces, tenemos por ahí un problema enorme, por no decir que monumental. Es decir, que nuestro saldo en patios está erróneo. Y eso se debe a que nuestra balanza pues está descalibrada. Entonces, la primera hipótesis cuando pasa esto es voltear a ver la balanza. En este caso, el coeficiente de acerrín. Y entonces, le hago un ajuste, la calibro, de acuerdo a la fórmula que vimos ahí arriba. Me dice, bueno, es que tu coeficiente de acerrín en realidad es del 66%, no del 50%. Entonces, yo lo pongo en 66%. Obviamente aquí, obvio decimales, lo teníamos que hacer con decimales para que me dé 0. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer así. Si se fijan, de acuerdo a esto, yo tendría que tener 3.300 y 3.300. Entonces ya tengo yo de los dos lados más o menos la misma cantidad. Si yo resto estos 3.300, que es aplicar el coeficiente de acerrío, pues resulta que me salen una diferencia de solo 3 metros. Con lo cual se puede decir que el coeficiente, el balance de patios, ahora sí se encuentra en un estado de balance. Obviamente si le pongo los decimales que me dieron, seguramente lo pongo en 0. ¿Sí? Pero trabajar con tanto decimal, bueno, es un poquito engorroso para el ejercicio. Pero ya 3 metros, pues ya no nos da tanto problema. Ahora bien, ¿qué pasa con el ejercicio de los coeficientes? Supongamos que este aserradero tiene un coeficiente de aserrío reportado del 62%. Entonces, ¿qué pasa? Y además tiene una confiabilidad del 95% con un error de más o menos 5 puntos. ¿Sí? Además, una amplitud muy grande. Pues resulta que el aserradero, pues llegamos y decimos 62, pues no, me estás diciendo que es 66. Sí, pero yo te dije que mi proceso tiene variación y que yo la medí al momento de hacer un muestreo y estimar este indicador. Entonces, el 66 cae dentro de mi intervalo de confianza de este 95.5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi intervalo llega desde el 57 hasta el 67. ¿Sí? Es un proceso tal vez con mucha variabilidad, debido a que tenemos un error asumido muy alto. ¿Sí? Entonces, ese 66, aunque esté en el extremo, todavía es aceptable porque me dice, pues sí, tu promedio puede andar en ese rango con un 95% de confiabilidad. ¿Sí? O sea, todavía no te sales de lo que yo te predije. Entonces, podemos tomar como cierto que este balance de patios, pues sí es real. ¿Sí? Digo, este es un caso muy extremo. Va a depender de cómo se haya reportado el coeficiente y cuáles sean los intervalos de confianza. ¿Sí? Pero bueno, esto es para que les quede claro que en el balance de patios tenemos que hacer uso de esta variabilidad natural del proceso y de la cuantificación del coeficiente de acerrío. ¿Sí? Y bueno, por último, el último tema que tenemos el día de hoy, pues es la auditoría de patios de madera. ¿Sí? Vamos a hacer una auditoría formal. Para ello hacemos uso del estándar 1000 STD 105D. Es una forma de muestreo de aceptación. ¿Sí? Donde primero lo que vamos a revisar es que estén los documentos que nos dicen. Es decir, ya agarramos el libro forestal y revisamos que todas las remisiones que yo tengo estén en el libro. ¿Sí? Tanto las que yo tengo puedo revisar que estén registradas o los registros, revisar que yo los tenga en documentos. O sea, son las dos cosas. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar los documentos de entrada y de salida. ¿Sí? Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Luego, entonces, procedemos a ver cuántos documentos, primero que existan, luego que estén bien llenados, bien capturados, que tengan la congruencia de volúmenes. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra auditoría documental de patios. ¿Sí? Entonces, yo empiezo, dependiendo cuál sea el tamaño de mi población. Por ejemplo, puede ser un aserradero pequeño que no tiene tanta operación y a lo mejor tiene 100 remisiones. Entonces, en 100 remisiones yo voy a tomar 20 de forma aleatoria. ¿Sí? Si son 100, pues a lo mejor agarro y voy contando 1, 2, 3, 4, 5, entonces agarro las 5, cuento hasta el 10, tomo la 10, la 15, la 20 y así sucesivamente hasta que tengo las 20. ¿Sí? Y esas les voy a revisar de que estén bien llenados, de que estén bien
los volúmenes coincidan en el registro, de que estén registradas, y bueno, todo este tipo de variables. Yo voy a tener una aceptación, es decir, yo puedo soportar hasta una. ¿Qué quiere decir que puedo soportar hasta una? Que si me encuentro una mal llenada, bueno, todavía quiere decir que tengo posibilidad de que exista un 1% de error. Digo, somos humanos, tampoco vamos a tener un proceso perfecto, ¿sí? Pero puede que tengamos un nivel de 2. Si yo me encuentro 2, ya estamos hablando que podemos tener un nivel de 4%. Nosotros vamos a definir este nivel de calidad aceptable, ¿sí? Si yo me encuentro más de 2 o más de una, dependiendo del nivel de aceptabilidad que yo quiera trabajar, normalmente yo les recomiendo en este caso, como es algo muy delicado, la del 1%, o sea, irnos muy estrictos. Entonces, si yo me encuentro una en 20, quiere decir que mi proceso no pasa el proceso de calidad y tengo que entrarle a una auditoría de profundidad a revisarlas todas para detectar cuál es el nivel de error que en realidad tengo, porque entonces ya me va a impactar en volúmenes, ¿sí? Obviamente, entre más grande la muestra, pues obviamente la tolerancia es mayor, ¿sí? Por eso es que vamos teniendo, según el sapo la pedrada, cuál es el nivel de aceptabilidad, pero bueno, vamos a tenerlo a un nivel de un 1% de error admisible, ¿sí? Obviamente, con esto pues, se le da la situación de mejora. Oye, encontramos que tienes un 1% de probabilidad de error, entonces te pedimos que lo corrijas. Pero pues, ya no es admisible, es decir, si me encuentro, imagínense, un aserradero que tenga 40 remisiones y una está mal, no, hombre, pues seguramente voy a encontrar más de una, ¿no? Ya estamos hablando de un 2%, un 2.5% de error. Entonces ya sobrepasa por mucho este límite. Entonces ahí es donde empezamos a tener ese tipo de situación. ¿Vale? Entonces este es el primer criterio, que bueno, quienes no hayan hecho una auditoría de documental, que tiene una metodología, pueden ponerla en práctica inmediatamente mañana, salvo que no quieran dejar a salir a su gente temprano, como ahorita los tengo yo a todos ustedes secuestrados, pues bueno, ya será una situación muy puntual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La auditoría de patios tiene que ver, obviamente, con el balance de patios, es decir, cuánto he recibido, cuánto tengo almacenado, cuánto he vendido, ¿sí? Y auditar también el mismísimo coeficiente, ¿sí? Los dos de arriba los voy a hacer desde el punto de vista documental. Los dos de abajo, trocería y madera almacenada, tengo que medirlos. O sea, la auditoría es, ya sé cuánto tengo, ya los documentos me dijeron cuánto debe de haber. Ahora, vámonos a patios a ver si es cierto que lo tienes. Y seguramente puede haber variabilidad, ya sea por ubicación, por ordenado o por alguna situación de manejo de trocería dentro del aserradero. Puede que existan variaciones. Por ejemplo, a lo mejor consumieron la madera de mayores volúmenes y resulta que por ahí tengo salidas medio raras, ¿no? Entonces, puede pasar alguna situación operativa dentro de la normalidad que me puede hacer cambios dentro del balance de patios. Entonces, por eso es que se debe de hacer un corte de patios y una auditoría de patios cada 3 meses o por lo menos ya cada año, ¿sí? Para no acumular errores, ¿sí? Y bueno, calcular y verificar el coeficiente de aserrío, así que mediante un balance de patios. Entonces tengo que medir la trocería y tengo que medir la madera. Ese es un sí o sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es el proceso de auditoría? Bien, primero vamos a verificar la calidad del registro documental. Ya les dije cómo hacer la auditoría. Vamos a revisar que el registro esté de forma correcta y que esté llenado de forma correcta. La cuantificación de saldos documentales, es decir, cuánto entró, cuánto salió, y vamos a sacar el balance documental. Vamos a ver cuánto hay de madera en rollo, aserrada y semiprocesada, así como productos terminados. Entonces vamos a medir cuánto tengo en almacenes. Normalmente para una auditoría se hace lo que viene siendo un corte de producción, es decir, lo hacemos a aserradero parado para poder tener precisamente la cuantificación correcta de los materiales. Y bueno, mediante la técnica de balance de patios, es decir, mediante la técnica de la fórmula de coeficiente de aserrío documental, pues verificamos el coeficiente de aserrío. Obviamente lo contrastamos contra el documento si es que lo tenemos y bueno, con esto emitimos un informe de si están en orden o tenemos una situación que requiere atención dentro de los patios. ¿Sí? Y bueno, a veces medir toda la trocería es complicado, entonces lo que se hace es medir la variabilidad de la trocería, dependiendo cuál sea el nivel de auditoría que nosotros tengamos. Y bueno, ahí viene el nivel de medición de trozas, para con esto nada más medir cierta cantidad de trozas en diámetros y largos, y posteriormente nada más contabilizar la trocería para hacer una estimación rápida de lo que es la auditoría de patios. ¿Sí?
Entonces ahí nos dice, bueno, dependiendo del nivel de precisión, podemos medir más de 5,000 trozas o bien medir solo 100. Ya debajo de 100, la verdad es que ya los errores ya son muy altos, en especial en un proceso de auditoría, porque todavía nos enfrentamos a la variación del coeficiente. Pues acumular error más error, ya podemos tener situaciones que se pueden salir fuera de los márgenes de control. Recuérdense que la auditoría es un proceso de control, entonces no recomiendo que sea debajo de 100. Y bueno, ¿por qué se hace la auditoría de patios? Porque lo que procuramos, y el hecho de esta charla, es evitar que sus procesos de aserrío se conviertan en una bola de nieve con el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, un 1% de variación que no se tenga controlada en 1 millón de metros puede representar 10,000 metros cúbicos. Ya les platiqué la historia de uno que era de 3,000 metros. Entonces, estas bolas de nieve existen. Entonces, imagínense cuánto es el volumen que han recibido en la historia de su aserradero, y en ese aserradero, si no han hecho una auditoría de patios, pues échenle en qué nivel puede estar su variación de volumen, entre un 1 y un 5%, pues si son 1,000 metros, entre 10 y 50 metros cúbicos. Si es de 10,000 metros lo que ya acumularon, pues entre 100 y 500. Si es de 10,000, pues entre 1 y 5,000 metros. Y bueno, si ya es más de 1 millón, pues ya estamos hablando de palabras mayores, entre 10 y 50,000 metros. Entonces, las bolas de nieve son muy grandes. Entonces, con esto, pues no me queda más que invitarlos por última vez a que nos sigan en redes sociales y en el canal de Bosquia, y invitarlos nuevamente al sondeo de aserrío. Créanme, vale la pena para que tengamos información de primera mano de nuestro sector forestal primario. Entonces, sin más, no sé si tienen alguna pregunta, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano para irles dando la palabra, para hacerlo de forma ordenada y que los audios no se vean viciados por la interrupción de 2 audios simultáneos.